Bueno, vamos a comenzar hoy la unidad de antenas. Primero vamos a definir qué se entiende por una antena. Según, digamos, la definición del IEEE, es la parte de un sistema de transmisión o recepción diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Esa es la definición de la norma 145 de 1983 del IEEE. O sea, evidentemente, la antena es una interfase, es una estructura pasiva entre una onda que viene viajando por una línea de transmisión y la onda que se va a propagar por el espacio libre. O sea, la que actúa de interfase entre la onda guiada y el espacio libre es precisamente la antena. O sea que el rol que juega en un sistema de comunicaciones es fundamental. O sea que si esa interfase no está bien diseñada o por lo que fuere está dañada, el sistema no funciona. Así de sencillo. La antena transmisora, la idea es que permite una transición eficiente, y resalto lo de eficiente, entre la energía electromagnética desde el transmisor hacia el espacio libre. O sea, esta antena conectada a un transmisor mediante una línea de transmisión, la idea es que permita la energía electromagnética que viene del transmisor y radiarla al espacio libre. El proceso inverso lo va a hacer la antena receptora. O sea, esta onda que incide con su pointing, acá esta interfase, la antena receptora, va a ser precisamente la interfase entre la onda que incide, una línea de transmisión y la carga que va a ser el receptor. Entonces, transmisor, antena, onda, antena receptora, línea, receptor. Ese es un sistema de comunicaciones básico. En la clase pasada estuvimos hablando un poco de lo que ocurre con la antena en el medio de propagación. Ahora nos vamos a dedicar a las interfaces, o sea, a las antenas. Bueno, como ustedes habrán visto, hay diversos tipos y formas de antenas, hay muchísimas. Obviamente no las vamos a ver todas, vamos a ver solamente algunos casos elementales y definir propiedades que son generales a cualquier sistema de antenas. Bueno, primer punto. Si yo hago circular una corriente continua por un conductor, no produce radiación. O sea, una corriente continua no me genera una onda electromagnética. ¿De acuerdo? Sí. Para que haya radiación, necesito cargas aceleradas o desaceleradas, no importa. Pero es la única forma de que esa carga radie, y la suma de la radiación de todas las cargas que conforman una corriente se transforma en una onda electromagnética. Entonces, tengo dos posibilidades, digamos. La que vamos a utilizar es hacer circular una corriente por un conductor, una corriente armónica. Esta corriente varía en el tiempo, por lo cual las cargas en el conductor van a sufrir aceleraciones y desaceleraciones, por lo cual van a radiar. La otra forma de radiación, pero es un efecto no deseado, digamos, son las discontinuidades en un conductor, que se puede deber tanto a dobladuras, bordes agudos, cambios de sección. Todo esto produce radiación
pero obviamente es algo no deseado. Digamos, es un problema de compatibilidad electromagnética, por eso hay que evitar este tipo de cosas para que no se produzca radiación en estas condiciones. El tema acá, obviamente, sea por esta vía o por esta, se va a producir una onda electromagnética. El tema es la eficiencia. Evidentemente, esto es muy ineficiente. Esto vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir una corriente circulando por un conductor, una corriente alterna, para que sea un generador eficiente de ondas electromagnéticas. Bueno, partiendo de la ley de Faraday y Ampère-Maxwell, se llega a lo que se conoce como la ecuación de D'Alembert. Hasta acá, Laplaciano de menos mu 0 epsilon 0 derivada segunda de con respecto a t dos veces igual a 0, era la ecuación de D'Alembert homogénea que habíamos resuelto para el caso, por ejemplo, del espacio libre. Ahora estoy en el conductor, tengo una corriente circulando por el conductor, por lo cual ya la ecuación no va a ser, o sea, J no es distinto de 0, y voy a tener que usar Gauss para, acá aparece ρ, el gradiente de ρ, de manera que esta es una ecuación inhomogénea. La solución no, digamos, es un poco larga, vamos a dar directamente a la solución, no la forma que se llega a ella, y la idea es primero, en vez de resolver la ecuación de D'Alembert para el campo eléctrico, vamos a recurrir al vector potencial magnético que habíamos definido en magnetostática. Habíamos dicho que como la divergencia de B era nula, yo podía escribir a B como un rotor de una función potencial vectorial A. Ahora vamos a usar este potencial vectorial A para resolver la ecuación de D'Alembert. Ahora, tengo la ley de Faraday, por lo cual si reemplazo B por el rotor de A, me queda esto, y este rotor de este paréntesis es nula, por lo cual yo puedo escribir que E más de A de T es igual a menos gradiente de B. De manera que el campo eléctrico quedaría como menos gradiente de una función potencial escalar menos de A de T. O sea, ahora, en el caso electrostático, este término no existía y solamente tenía menos el gradiente del potencial escalar. Ahora, en el caso electrodinámico, el campo eléctrico va a depender de B y de A. ¿De acuerdo? Bien, sí. Bueno, entonces, parto de que B mu 0H es rotor de A, tomo rotor miembro-miembro, reemplazo rotor de H por Ampère-Maxwell, me queda esto, y rotor del rotor era gradiente, digamos, primero, reemplazo E por la expresión que encontramos en la diapositiva anterior, menos gradiente de B menos de A de T. Y rotor del rotor era gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Quiere decir que reemplazando el rotor del rotor por esta expresión, está acá, y reemplazando el campo eléctrico por la expresión en función de los potenciales, me queda esta ecuación espantosa. Bueno, reagrupando, llego a esta expresión. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno,
sea, es una ecuación diferencial inhomogénea. Acá está menos mu 0j. Bueno, algo similar voy a hacer para el potencial B. Parto de la ley de Gauss. El campo eléctrico era menos gradiente de B menos de A de T. Lo reemplazo acá. Tengo esta expresión. En el caso estático era la ecuación de Poisson. Este término de acá desaparecía. Y entonces me quedan estas dos expresiones. La expresión, acá aparece B y A, la divergencia de A, y acá aparece A y B. Están mezcladas. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, ahora el tema es el siguiente. Yo tengo las dos ecuaciones. Habíamos dicho en su momento que la divergencia de A no está definida. O sea, yo la puedo definir, puedo elegir la divergencia de A. Eso se llama elegir un gauge o una calibración para A. Si ustedes se fijan en la ecuación de A, si yo elijo que la divergencia de A sea igual a menos mu 0 epsilon 0 de B a de T, este término se va. ¿Sí o no? sí, Eso es lo que se llama el gauge de Lorentz. Entonces, eligiendo este gauge para divergencia de A, la ecuación de A queda laplaciano de A menos mu 0 epsilon 0 derivada segunda de A con respecto a T dos veces igual a menos mu 0 J, y laplaciano de B menos mu 0 epsilon 0 derivada segunda de B con respecto a T dos veces igual a menos ρ sobre epsilon 0. Se resuelve esta ecuación y después por Ampère-Maxwell se encuentra, o sea, tengo la solución para A y una vez que tengo A puedo calcular B y una vez que tengo B puedo calcular vía Ampère-Maxwell el campo eléctrico. Sin demostración, la solución de esta ecuación tiene esta expresión. O sea, A, la función potencial vectorial, es mu 0 sobre 4pi, la integral de volumen de J, función de R', por E a la J omega t menos K escalar R sobre R diferencial de volumen, donde R, ahora lo vemos en la siguiente, esperen cachito, bueno, no la tengo acá la que quería mostrar. Digamos, la nomenclatura es la de siempre. R mayúscula es el vector posición menos R menos R', módulo, y este R vector es R menos R'. ¿Se acuerdan? Las coordenadas primadas se mueven sobre donde están las fuentes y las coordenadas sin primar son las que corresponden al punto campo. ¿Se acuerdan de eso? sí, Sí, sí. Bueno, entonces, esta es la expresión de A y acá vamos a mirar un poquito la exponencial esta. Tengo omega t menos k escalar r. Sacando omega de factor común me quedaría t menos k sobre omega escalar r. Ahora bien, esto yo puedo definir un tiempo, o sea,
R sobre K sobre omega es 1 sobre la velocidad. Quiere decir que acá me queda R sobre la velocidad con que se propaga la onda. Quiere decir que esto tiene dimensiones de tiempo. O sea que omega t menos k escalar r lo puedo escribir como omega t menos t'. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, Donde t' es el tiempo que tarda la onda en recorrer la distancia de donde está la corriente, la densidad de corriente, hasta el punto donde yo quiero calcular el campo. Entonces, bueno, reemplazando la exponencial en la expresión de A, me queda esto. ¿Y esto entonces cómo se interpreta? En donde yo estoy calculando el vector A en un tiempo t, en realidad lo que yo estoy viendo acá ocurrió un tiempo antes, ocurrió en un tiempo t', que es el tiempo que tarda la información en viajar desde la fuente hasta el punto en cuestión. ¿Se entiende? sí, bien. O sea, esto es lo que se llama un potencial retardado, porque ya no puede ser instantáneo, porque la información demora un tiempo R sobre C en llegar al punto en cuestión. Entonces, precisamente por eso, el potencial a un tiempo t depende de lo que sucedió antes con la fuente. Por eso es lo de retardado. ¿De acuerdo? Bueno, acá estaba el dibujo que estaba buscando. Aquí tengo la densidad de corriente, perdón, la densidad de corriente, el vector R', el vector R, este es el vector diferencia, R menos R', R mayúscula. El R que está acá es el módulo de R menos R', y ahí estoy calculando el punto A. Entonces, lo que ocurre acá ocurrió un tiempo anterior en donde está la fuente. Ese tiempo es este R sobre C, sobre la velocidad de la luz en el vacío. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, para que yo pueda generar una onda electromagnética, necesito sí o sí que J sea una función del tiempo. Si no, no existe esta posibilidad. Bueno, vamos a empezar por la antena más elemental que existe, que va a ser un poco el ladrillo que vamos a utilizar para calcular después otro tipo de antenas, que es el denominado dipolo de Hertz. Se llama así en honor a Rudolf Hertz, el que descubrió experimentalmente las ondas electromagnéticas. Y esta antena consiste en dos alambres. Acá está el punto de alimentación. Tengo un brazo del dipolo, el otro brazo del dipolo. Eso tiene una longitud delta L. Lo que vamos a pedirle es que delta L sea mucho menor que la longitud de onda. Para poner un límite más claro, vamos a considerar que delta L es menor que lambda sobre 50. O sea,
si la longitud del dipolo, delta L, es menor o igual a lambda sobre 50, podemos considerarlo que es un dipolo de Hertz. Si no, va a ser un dipolo de otro tipo que vamos a ver después. Obviamente el radio del alambre es despreciable frente a la longitud de onda. Y por acá circula, está conectado un generador de corriente alterna. Algo de la forma I0 por I a la J omega T. Ahora bien, como la longitud del conductor es muy pequeña con respecto a lambda, yo puedo considerar que esta corriente a lo largo de los brazos del dipolo no es función de Z. ¿Se entiende? ¿Y eso, con eso desprecias las imperfecciones de las que hablabas antes? No, no, no. Con esto estoy haciendo una suposición muy fuerte, es que en cualquier punto del eje Z donde está el dipolo, la corriente varía de esta forma. Cuando hagamos los brazos más largos, acá va a aparecer una función, va a ser una I de Z. Acá va a aparecer Z, porque va a depender, no es lo mismo estar acá que estar en esta punta. Entonces, la gracia del dipolo de Hertz es que precisamente como esta longitud es muchísimo menor que lambda, yo puedo considerar que la corriente es constante en cada brazo del dipolo. Es una suposición muy fuerte. Ok. Porque después, en una antena dipolo de media onda, que son las que se usan normalmente, eso no va a ocurrir. Esta suposición fuerte nos va a permitir simplificar las cuentas, nada más. Entonces, tengo la función potencial vectorial, solución de la ecuación de D'Alembert. Lo que tenemos que hacer ahora es adecuarla a la situación que tenemos. Entonces, en este caso circula una J sobre el eje Z. O sea, esta J solamente está sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Tengo el vector R, que va desde el origen al punto en cuestión, y el vector R' de el punto del brazo del dipolo donde estoy parado al punto en que quiero calcular. O sea, esto es R menos R'. Ahora, como insisto, esto es muy pequeño comparado con lambda, yo puedo considerar que el módulo de R menos R' es prácticamente R, este vector. O sea que esta diferencia que está acá es R y lo que está en la exponencial es R. El diferencial de volumen va a ser el diferencial de sección, de área, del conductor, por diferencial Z. Por lo cual, la intensidad de corriente era el flujo de J a través de la sección transversal. Entonces, en la expresión de A, en esta, me queda mu sobre 4pi. Esto dijimos que lo puedo aproximar por R, y R no depende de las coordenadas. La integral es sobre las coordenadas primadas, no sobre las sin primar, o sea que R puede salir fuera de la integral. Mira para acá. Y entonces la integral triple la divido en una integral en Z y otra integral sobre la superficie del conductor, sobre la superficie transversal del conductor. Acá me queda J en dirección Z, escalar diferencial S. Esto, el flujo de J dijimos que es la corriente, y me quedaría I por diferencial. I no depende de Z, por lo cual va a poder salir fuera de la integral, y la integral en Z me da delta L. ¿De acuerdo? O sea que A, en un punto cualquiera, es mu0 sobre 4 pi r, y por delta L, E a la menos J
KR, lo que vino de acá, en dirección Z. ¿Estamos con esto? Sí, ¿Se entiende, digamos, cómo llegué de la expresión general a esta expresión particular? De esta expresión general a esta. sí, O genial. sea, obviamente, ¿perdón? Sí, sí, perfecto. Bueno, obviamente la dirección de A es la dirección de J. Acá tengo corriente circulando en la dirección Z, por lo cual voy a tener solamente una componente A sub Z. Bien, tengo mi dipolo en el origen y acá en un punto R tengo A sub Z. K era 2pi sobre lambda, como siempre, omega sobre C. Y el tema es que voy a trabajar en coordenadas esféricas. Y A en la dirección Z está en cilíndricas, o sea, tengo que proyectarlo. Este A sub Z que tengo acá va a tener una proyección según tita, o sea, tengo los versores tita y R en esféricas, y phi. En phi no hay nada, pero este A sub Z va a tener una proyección en R y una proyección en tita, ¿sí o no? Sí, Por lo cual, entonces, A sub R va a ser A sub Z coseno tita, A sub tita va a ser menos A sub Z seno tita, donde A sub Z es esto, y A sub phi 0. Esas son las tres componentes del vector A. Bien. B era el rotor de A, y A tiene estas tres componentes. Por lo cual, obviamente el problema no depende de phi, porque A sub Z depende de R y de tita. Y a su vez cada componente depende de seno y coseno, o sea, de tita, de tita. O sea que phi no interviene para nada. O sea que las derivadas con respecto a phi son nulas. Por lo cual, el rotor de A en esféricas tiene componente R, componente tita y componente phi. Las derivadas con respecto a phi dijimos que no me van a aportar nada por problemas independientes de phi, por lo cual las anulo. ¿Estamos hasta acá? sí, Ahora, A sub phi es 0, por lo cual, evidentemente, las componentes que tengan el A sub phi tampoco van a aportar nada. Esta ya no aportaba, pero esta sí, por lo cual esta también este término vale 0. Por lo cual, el único que me queda, o sea, la componente R me da 0, o sea que HR vale 0, la componente tita vale 0, por lo cual H tita vale 0, y me va a quedar H phi, que va a ser distinto de 0, porque A sub tita está acá, no es 0, y A sub R tampoco es 0. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces vamos a calcular H phi. Así, colocando las expresiones y haciendo las derivadas, llegamos a esta expresión para H phi. Depende de seno tita, E a la menos JKR, y aparece un término que va como 1 sobre R y un término que va como 1 sobre R cuadrado. ¿De acuerdo?
Sí. Bueno, ahora utilizando Ampère-Maxwell, me queda, o sea, el rotor de H era J más la derivada de D con respecto a T. Estoy en el medio del espacio, por lo cual no hay J, y ahí reemplazo la derivada de D con respecto a T, sería J omega E, J omega epsilon E, y ahí despejo E. El rotor de H tiene esta expresión para Hφ, para la componente Hφ, que es la única que me dio distinto de cero, por lo cual tengo E sub R y E sub θ. Como se puede ver, E sub R va como 1 sobre R cuadrado y 1 sobre R cubo, y E sub θ como 1 sobre R, 1 sobre R cuadrado y 1 sobre R cubo. O sea, son expresiones de campos bastante complicados para una antena tan sencilla, ¿sí o no? Sí. Eta cero, que aparece acá y aparece acá, no es otra cosa que la raíz de mu 0 epsilon 0, o sea, la impedancia intrínseca del vacío. Bueno, tengo los tres campos generados por este dipolo de Hertz para cualquier distancia. Por razones que vamos a ver enseguida, a los términos que van como 1 sobre R, lo voy a llamar término de radiación. Los que van como 1 sobre R cuadrado, término de inducción, y el que va como 1 sobre R cubo, término electrostático. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle y justificar estos nombres. Bueno, ahí está en esta simulación el dipolo de Hertz en el origen, alimentado por una corriente alterna, y estas son líneas de campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico es tangente a las líneas, y se ve cómo primero las líneas están apoyadas en los extremos del dipolo y llega un momento que se desprenden del dipolo. Eso ocurre aproximadamente a media longitud. Ocurre a una lambda sobre 2, para distancias mayores que lambda sobre 2. ¿Lo ven? Sí, sí, perfecto. Bueno. Para estudiar estos campos, vamos a jugar con el producto escalar K escalar R que aparece en la solución. O sea, la primera zona, que se denomina campo cercano, es suponer que K escalar R es mucho menor que 1. K era 2pi sobre lambda, por lo cual K escalar R mucho menor que 1 es lo mismo decir que R es mucho menor que lambda. ¿De acuerdo? Estoy a una distancia del dipolo mucho menor que la longitud de onda. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces, si yo le aplico esta restricción, la exponencial que tengo en las soluciones, esto es un número muy pequeño, por lo cual E a la 0 es prácticamente 1. Y en las expresiones de los campos, yo tengo en el campo E sub R 1 sobre R cuadrado, perdón, 1 sobre R cuadrado y 1 sobre R. Para una distancia muy pequeña, supongamos una décima,
quién es más pesado? ¿1 sobre R cuadrado o 1 sobre R? ¿Sí? Si es menor que 1, es más grande 1 sobre R cuadrado. Obviamente, si yo tengo, supongamos que sea 0,1, digamos, el R, evidentemente, el que tenga mayor exponente me va a dar un número más grande. 1 sobre 0,1 al cubo me da 1000, mientras que 1 sobre 0,1 al cuadrado me da 100. O sea que evidentemente el término de mayor exponente para K por R es mucho menor que 1, este término es despreciable frente a este. Ahora, en E sub tita tengo 1 sobre R, 1 sobre R cuadrado y 1 sobre R cubo. Me quedo también con el 1 sobre R cubo. ¿Se entiende por qué desprecio a los otros frente al 1 sobre R cubo? ¿Sí o no? Es porque estamos analizando el campo, digamos, cercano, o sea, con un R chico. Por eso, o sea, todo porque estoy haciendo esto. K por R mucho menor que 1. Y acá tengo K por R, o sea, en las fracciones es 1 sobre K por R. Entonces, me queda esta expresión para E sub R y E sub tita, que van como 1 sobre R cubo, y H phi va como 1 sobre R cuadrado. Ahora, ¿qué se observa acá entre el campo eléctrico y el magnético? Además de ir con R diferentes. ¿Hay algo más? ¿Están en fase los dos campos? No. No. Hay un J en los campos eléctricos y en el HFI no. O sea que hay un desfasaje de 90 grados entre uno y otro. Ahora, el campo eléctrico, esta expresión que obtuvimos con esta aproximación de campo cercano, no es otra cosa que el campo de un dipolo electrostático, en el cual evidentemente el momento dipolar va variando con el tiempo, con el E a la J omega t. O sea, es como si fuera la carga positiva y negativa estuvieran moviendo. Este era el campo de un dipolo electrostático. Si a esto le agrego la idea de J omega t, que no figura en ninguna de las expresiones, bueno, tengo el campo del dipolo electrostático, pero que va variando en el tiempo. ¿Sí o no? De acuerdo, sí. Bueno, y la otra expresión para H no es otra cosa que el campo generado por Biot-Savart para un alambre de longitud delta L. O sea, Biot-Savart es lo mismo que decir la aproximación magneto-cuasiestática. O sea, ahí ignorábamos los retardos, consideramos que la velocidad de propagación era infinita, o sea, no había retardos, y esto ocurría en las vecindades del conductor, de los conductores. Bueno, es la situación que estoy pidiendo acá. R mucho menor que lambda. O sea, insisto, esta es la solución por Biot-Savart
que es lo mismo que resolver rotor de H igual a J en un alambre de longitud delta L. O sea, acá, para el campo magnético, reencontramos la solución magneto de cuasiestacionario, y para el campo eléctrico, en esta zona, tenemos la solución electrostática prácticamente, solamente que aparece la función E a la J omega T. Bueno, ahí en la animación pueden ver lo que ocurre en esta zona de campo cercano que estamos hablando. Y ahí está, la línea celeste es el campo H y la línea roja es el campo E. ¿Ven el desfasaje entre los dos? ¿Sí o no? Ay, Pero perdón. en un momento no es como que se juntan. O capaz te interpreto ¿Cómo más. cómo se Ponerle juntan? ahí como cuando sale, uno sale antes y después como que se encuentran de vuelta. Claro, no, o sea, evidentemente los dos están oscilando con E a la J omega T, pero esa J que tiene el campo E adelante hace que se desfase. No, no pasan simultáneamente por cero o por el máximo. Cuando uno es máximo, el otro es cero. ¿De acuerdo? Bien, sí, Eso también se puede ver acá. A ver, esperen que paro esto. Ahí estamos a menos de media lambda de distancia, en el anterior también, y ahí está en rojo el campo eléctrico y en azul el celeste el magnético. O sea, son perpendiculares entre sí, como tienen que ser, h phi y tengo E sub r y E sub tita, pero como ven están desfasados 90 grados. Bueno, ¿esto se entendió? sí, Bueno, vamos a calcular ahora el vector de Poynting. El valor medio temporal del Poynting era un medio del real de vector H conjugado. Al campo eléctrico tengo componente radial y componente tita. Y el magnético H phi conjugado. Al hacer este producto vectorial, E sub r por H phi, me da E sub r H phi en dirección tita, con un menos. Y al hacer E sub tita producto vectorial con H phi, me da E sub tita por H phi en dirección radial. ¿De acuerdo? sí, Bueno, el Poynting tiene esta expresión. Y yo digo que eso vale cero. ¿Por qué? O sea, físicamente, ¿qué está pasando? Digamos, pero voy a esto. ¿Qué sentido tiene que el valor medio temporal del Poynting es cero? O sea, los campos instantáneos son distintos de cero, ¿de acuerdo? El Poynting instantáneo, si yo hago E vector H, me daría distinto de cero. ¿Eso estamos de acuerdo o no? Sí, Ahora, cuando yo calculo el valor medio temporal, fíjense que aparece en la expresión un J, imaginario puro, ¿de acuerdo? O sea, toda la expresión
está multiplicada por J. O sea, esto es imaginario puro, o sea, la parte real es nula. Matemáticamente hablando es eso, ¿estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Ahora vamos a ver la interpretación física de esto. Entonces, la interpretación física es precisamente, estamos hablando de potencia reactiva. Esto es, el pointing va a ir de la antena a los campos y de los campos a la antena. No es potencia que se va a radiar, no es densidad de potencia que se va a radiar. Esto sí es lo que significa este valor medio temporal del pointing igual a 0. Es como si tuviera energía almacenada en capacitores e inductancias. Eso es potencia reactiva. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, entonces, esto proviene del desfasaje entre E y H. E y H dijimos que estaban desfasados en 90 grados. Entonces, eso es lo que produce que el pointing sea imaginario puro y por lo tanto reactivo. Ahí está el origen de esta cuestión, en el desfasaje entre E y H. Para que haya radiación necesito que E y H estén en fase. Bueno, en esta animación, las flechas, la línea negra es el vector de pointing en función de la distancia y las flechas indican la dirección del pointing. Ay, perdón. Me fui de largo. ¿Lo ven? ¿Ven cómo las flechas van hacia afuera y hacia adentro? Y cuando me alejo de la antena, sí están todas hacia afuera. Pero acá, cerca del pointing, rotan, o sea, indicando que el pointing va hacia los campos y que el pointing va de los campos a la antena. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. ¿Podemos repetir la parte de por qué no hay radiación? No hay radiación porque está pasando esto. E y H están desfasados. Cuando yo hago el producto vectorial E vector H, me aparece J, porque en los campos eléctricos está J, en los dos. En las dos componentes del campo eléctrico hay una J delante. ¿Sí? Sí. O sea, ¿vos querés la explicación matemática o física? No, la física. La física. Bueno, esto que, digamos, es un poco el gráfico que estamos viendo. El pointing va de la antena a los campos cercanos, a los campos que están formados alrededor de la antena a una distancia menor que lambda sobre 2. O sea, le entrega potencia por unidad de área a los campos en medio ciclo y en el otro medio se lo devuelve a la antena. Los campos se lo devuelven a la antena como si fuera, insisto, capacitores o inductancias. Por eso, Por eso el valor medio es 0. por eso que, ¿puedes repetir que no entendí? Por eso el valor medio es 0. Claro, por eso el valor medio temporal es 0, porque me está indicando que no fluye nada. Como va y viene, está todo el tiempo concentrado de adentro. Es lo que se ve en esta zona.
Ah, ok, ahí me quedó más claro, sí, sí. Mientras que acá, lejos, cuando me alejo, el pointing apunta alejándose de la antena. Digamos, repito esto, ¿ven? Acá las flechas están girando hacia afuera y hacia adentro. Mientras que cuando me alejo, estoy por acá, van siempre hacia afuera. Entonces, en esta zona de campo cercano hay campos, pero no irradia nada. No irradia absolutamente nada. Es energía que va de la antena a los campos y de los campos a la antena. ¿De acuerdo? Por eso, ¿no? De acuerdo, sí, sí. Pero que sí. ¿Sí que decías? No, sí, sí, quedó claro, gracias. Bueno, acá está lo mismo, pero sobre un eje. Fíjense las flechas, cómo se dan vuelta, apuntan hacia adentro y hacia afuera. Y ahí tengo el campo E, el campo H y el pointing. El negro es el pointing, el rojo el E y el celeste H. Ese desfasaje entre E y H cerca de la antena produce que el pointing haga esto. Mientras cuando me aleje, ahora lo vamos a ver después más en detalle, ahí E y H van a estar en fase y el pointing entonces me da alejándose de la antena. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora nos alejamos un poco. Vamos a pedirle que K escalar R sea mayor que 1. O sea, R mayor que lambda. Entonces, ahora van a ser más importantes los términos que tengan el menor índice. O sea, entre 1 sobre r cuadrado y 1 sobre r cubo, ahora como estoy como r mayor que lambda, k por r mayor que 1, ocurre lo contrario que ocurría antes. Tiene más peso 1 sobre kr cuadrado que 1 sobre kr cubo. ¿Sí? Sí. Sí. E sub tita, desprecio cuadrado y cubo frente a 1 sobre r, y h phi. ¿Y ahora qué se observa acá? A diferencia de lo anterior, en la expresión de los campos. Que tita y HFI están en fase. Pero no en todos juntos porque no entiendo nada. E sub tita y h phi, alguien estaba hablando de E sub tita y h phi, ¿lo puedo repetir? Que están en fase. E sub tita y h phi están en fase, o sea, eso me va a dar un pointing con valor medio temporal distinto de cero. Evidentemente, acá, la otra componente del pointing, el pointing en tita, ese va a seguir siendo reactivo por esto y esto. ¿De acuerdo? Pero al estar estos dos en fase, ahí va a haber radiación. Pero todavía tengo una componente reactiva. Y finalmente, si K escalar R es mucho mayor que 1, ya directamente predomina el término 1 sobre R, E sub R es prácticamente 0, y E sub tita y h phi están en fase, caen con la distancia como 1 sobre R, por eso llamamos a los términos 1 sobre R términos de radiación, porque son los que van a sobrevivir cuando estoy lejos de la antena, o sea, K por R es mucho mayor que 1 o R mucho mayor que lambda, y esto tiene la estructura de una onda esférica transversal electromagnética. ¿Se acuerdan que la onda esférica habíamos dicho que caía como 1 sobre R con la distancia? Y se propagaba
como E a la menos J K escalar R. ¿Sí o no? Sí, bien. Bueno, por otro lado, si yo hago el cociente E sub θ sobre H phi, me queda eta 0, la impedancia del vacío. Después vamos a volver sobre esto. Espérenme un segundito con esto que antes les quiero mostrar. Bueno, ahí se puede ver, ahora ya estoy lejos de la antena. Este es el campo eléctrico y el plano horizontal, el H phi, el campo magnético. Bueno, ahí están. Cerca de la antena están desfasados, pero si ustedes pueden ver, a medida que me alejo, E y H están en fase, que es lo que está ocurriendo en esta zona de radiación. Y además, el módulo de H es menor que E porque precisamente la relación entre E y H es los 377 ohms del vacío. ¿Sí o no? Sí, ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué la amplitud del campo E es mayor que la del campo H? sí, perfecto. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí está el campo E sub θ en función de la distancia, en la zona K por R mucho menor que 1, era donde predominaba el 1 sobre R cubo, esta línea en colorado. Ahora, la zona intermedia, K por R mayor que 1, ahí obviamente tiene más importancia los términos de K, y en K por R, y en campo lejano sobreviven solamente los que van como 1 sobre KR. La línea verde está arriba de la roja, que la roja es K por R a la menos 2. Bueno, acá está la impedancia como cociente entre E sub θ y H phi en función de K por R. Cuando dijimos que K por R es mucho mayor que 1, ahí este cociente entre la impedancia y los 377 ohms vale 1. Como ven, eso ocurre en campo lejano. En campo cercano, eso E θ sobre H phi no me da 377 ni cosa por el estilo, me da un valor muchísimo más alto. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. O sea, esto es muy importante. O sea, E sobre H, dijimos que es Z, eso ocurre en campo lejano, que es constante. En campo cercano no. Eta va a depender de la distancia, como se puede ver en el gráfico. Toda esta zona, eta está dependiendo de R, no es constante. Bueno, esta es la expresión de H phi. O sea, cuando uno habla de ondas no hay fronteras físicas bien definidas, pero la idea es decir, bueno, ¿dónde empieza el campo lejano? Y un criterio sería decir, bueno, cuando este término, que es el término de radiación, sea igual al inductivo, o sea, a la aproximación coexcitacionaria. Entonces, si igualo K sobre R a 1 sobre R cuadrado, el R este me queda 1 sobre K, lambda sobre 2pi, o sea, aproximadamente lambda sobre 6 para el dipolo de Hertz. Para otra antena no. Después vamos a ver
en la próxima presentación criterios más robustos para a qué distancia aproximada de la antena está la separación entre campo cercano y campo lejano. Bueno, vuelvo al pointing. Tengo las dos componentes de pointing que hablamos hace un rato, el S θ y SR. El S θ viene de E sub R y H phi, y el SR de E sub θ y H phi. Bueno, voy a llamar W a un medio de E vector H conjugado. Tengo la componente radial y la componente en θ. Ahora, cuando tomo el valor real de W, o sea, un medio de la parte real de E vector H conjugado, si ustedes se fijan, en θ hay una J. Y en R hay una J en este término. Por lo cual, el valor medio temporal de S θ vale 0 y el valor medio temporal de SR tiene esta expresión. ¿Sí o no? En R porque solo se anula el término con J, ¿no? Por eso queda. Claro, en WR se anula el término de J. O sea, Bien. cuando tomo la parte real, contribuye el 1 este que está acá, pero este no. ¿De acuerdo? De acuerdo, bien. Entonces, en campo lejano, solamente tengo la parte radial del pointing, tengo el E sub θ, el H phi y el pointing en dirección radial. Bueno, esto. Bueno, ahí se puede ver de vuelta el vector de pointing en campo lejano. Este es el SR que estamos hablando. Que es el que se aleja de la antena y es el que lleva la densidad de potencia que voy a tomar con la antena receptora. Ahí están E y H, evidentemente la parte reactiva cerca de la antena, y después están en fase, por lo cual me da la línea negra, el pointing, como positiva, alejándose de la antena. Bueno, en esta dirección, esta página, es un simulador de dipolo de Hertz, ahí está puesto en el campus. Todas esas animaciones que les mostré están sacadas de ahí. O sea, pueden jugar ustedes qué es lo que quieren ver, a qué distancia lo quieren ver, si media lambda, 2 lambda, 4 lambda, etcétera, ver el pointing, digamos, todas estas animaciones están sacadas de ahí. Y les recomiendo que lo miren. Bueno, la antena que le sigue al dipolo de Hertz es lo que se conoce como dipolo corto, o sea, delta L sigue siendo mucho menor que lambda, pero delta L ahora le pedimos que sea menor que lambda sobre 10. En vez de, en el de Hertz era lambda sobre 50. O sea, si vamos alargando los brazos, esta es la antena que sigue. En esta antena, en el dipolo corto, ya la corriente no se puede considerar constante, pero la vamos a considerar una función lineal de la distancia z al origen. O sea, el brazo superior, digamos, va disminuyendo de esta forma
desde el valor máximo en el punto de alimentación a 0, y en el brazo inferior hace lo mismo, pero con un signo más, en vez de con signo menos. Bueno, les dejo a ustedes, o sea, para calcular A tienen que integrar esta corriente, o sea, el resto es igual que en el dipolo de Hertz, pero ahora la corriente no puede salir fuera de la integral, hay que integrarla. Entonces, les dejo como tarea para el hogar que calculen los campos lejanos, E sub θ y H phi, y el vector de Poynting en campo lejano. ¿De acuerdo? Eso lo hacen ustedes, porque esta antena en el práctico va a aparecer. En los problemas del trabajo práctico hay problemas con dipolos cortos. Es muy similar a lo que yo hice con el dipolo de Hertz, pero solamente para campo lejano. ¿Se entiende? Bien, Sí. sí. ¿Y para campo cercano no interesa? Que No, para campo cercano, usarlo. digamos, las antenas se utilizan en campo lejano. Claro, sí. Ya, la aplicación práctica de las antenas van a ser siempre en campo lejano, como vamos a ver ahora en la siguiente presentación. Digamos, por eso lo de campo cercano se lo muestro en el dipolo de Hertz. En otras antenas puede ser mucho más complicada la expresión de los campos, por lo cual, digamos, hay muy pocos casos que se trabaja con antenas en campo cercano, muy pocos casos. La enorme mayoría es siempre en campo lejano. Bueno, ahí está la bibliografía. Vamos a la siguiente presentación. A ver que les comparto la pantalla. Bueno, tipos de antenas hay muchísimos. Nosotros vamos a estudiar los que se denominan antenas alámbricas, esta columna que está acá, y las que vamos a ver son las que tienen el recuadro en colorado. El resto, lamentablemente, los tiempos no nos dan. Si a alguien le interesa particularmente el tema antenas, les recomiendo que curse antenas y propagación como materia electiva. Evidentemente, toda esta gran variedad de antenas que hay cumplen funciones distintas. Todas son interfaces, insisto, entre una onda guiada y la onda que se propaga en el espacio. Pero la van a hacer con características distintas, que es un poco lo que vamos a ver en esta presentación. Menciono el caso particular de las parábolas, porque la parábola funciona como un sistema óptico. En el foco de la parábola va la antena, esto será un dipolo, será una bocina, será lo que fuere, va en el foco de la parábola, entonces todo rayo que sale paralelo se refleja en la parábola, como se puede ver en la animación esta, y es emitido hacia adelante. O sea, lo mismo que las luces altas de un auto, la lámpara está en el foco y el espejo que está atrás lo proyecta hacia adelante. La idea es la misma. Bueno, en el dipolo de Hertz hablamos del campo cercano y del campo lejano. Ahora lo vamos a generalizar para cualquier tipo de antena. En el dipolo de Hertz llegamos a una expresión que a partir de lambda sobre 6 podía considerarlo que empezaba a ser importante el campo lejano. Ahora lo generalizo a cualquier tipo de antena, insisto. Estas expresiones, no vamos a ver de dónde salen, la deducción. D mayúscula es la mayor dimensión lineal de la antena, y obviamente la supongo mayor que lambda. Y entonces, esto me dice que
la zona de campo lejano comienza a partir de 2D cuadrado sobre lambda. Aquí tengo la zona reactiva. Como pueden ver, hay ondas propagándose hacia afuera y hacia adentro. Es lo que decíamos del pointing, que se encontraba entre los campos y la antena y los campos. O sea, la radiación, o sea, no hay radiación en esta zona. La zona intermedia, de campo cercano de radiación o de Fresnel, hay parte de radiación, pero también hay potencia reactiva. Y finalmente, en la zona de campo lejano, zona de Fraunhofer, acá hay radiación pura. El criterio para determinar dónde está el campo lejano de una antena, vamos a usar el siguiente. La distancia que tengo que estar de la antena para considerar en campo lejano va a ser el máximo de 2D cuadrado sobre lambda, o 10 lambda, o 10D. ¿Se entiende? Sí, Vamos a ver un par de ejemplos. Supongamos esta parábola. Tengo una parábola de 2,4 metros de diámetro para 4 giga y 18 giga. Entonces, la expresión de 2D cuadrado sobre lambda, D sería el diámetro de la parábola, me da 153 metros y 691 metros. Aplicamos el criterio que establecimos recién. Acá tengo las frecuencias, 4 y 18 giga. La longitud de onda corresponde a 4 giga de 18 giga. Y los tres criterios, 2D cuadrado sobre lambda, 10 lambda y 10D. Y de estos me busco el mayor, que para este caso, como se puede ver, es 2D cuadrado sobre lambda. O sea, para 4 giga, el campo lejano comenzaría a 253 metros, mientras que para 18 a 691 metros. ¿Se entiende? sí. Ahora, si ese mismo criterio lo aplico a un dipolo, pero de media longitud de onda, en vez del dipolo de Hertz, para una frecuencia de 900 mega, la longitud de onda son 0,33 metros, el parámetro D, que es la mayor dimensión lineal de la antena, sería lambda sobre 2, o sea, la mitad de la longitud de onda, 0,165 metros, por lo cual ahí tengo los tres criterios y evidentemente el 2D cuadrado sobre lambda me da menor que 10 lambda. O sea que para este caso tendría que usar el criterio de 10 lambda. ¿Se entiende? O sea, a 3,3 metros puedo considerar que este dipolo de media longitud de onda en 900 mega comienza el campo lejano. Obviamente es una zona de transición, no hay límites abruptos cuando uno habla de ondas. No es que exactamente a los 3,3 metros empieza el campo lejano. A partir de ahí puedo considerar que es más importante el campo lejano, pero evidentemente me tengo que ir a 5, 6, 10 metros para estar seguro de que evidentemente estoy en campo lejano puro. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Si te alejas mucho también, hasta no tenés potencia reactiva, pero te cae la potencia que recibís del lado. Eso es otro tema. Obviamente, Ok, cuando me aleje de la antena, la densidad de potencia que voy a recibir es menor. bien, Pero, digamos, déjame avanzar un poquito y después volvemos sobre tu pregunta. dale. Espera un cachito. Bueno, entonces, en la aproximación de campo lejano, estoy considerando, como dijimos, que es una onda esférica, como apareció para el caso del dipolo de Hertz, pero lo generalizo a cualquier antena. Cuando estoy en zona de campo lejano, la onda que tengo es una onda esférica. La onda esférica era una constante por E a la menos JK escalar R sobre R. O sea, viaja en la dirección radial
y decae con la distancia como 1 sobre R. Los campos E y H van a estar en θ y φ, porque tienen que ser perpendiculares a la dirección de propagación, y el módulo D con el módulo de H están ligados por la impedancia intrínseca del vacío. Habíamos dicho, estoy en campo lejano, estoy bien lejos de la antena. Tengo la ley de Faraday, el potencial vectorial magnético, B retorno de A, lo reemplazo en Faraday, me queda esto, por lo cual puedo escribir en campo lejano que E es menos dA de T. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo cual, el campo eléctrico, si es armónico, dA de T es menos EJ omega, o sea que me queda que el campo eléctrico es menos J omega A. Para el caso que estamos tratando, tengo E sub θ y E sub φ. Son los dos componentes que puedo tener. Y el H lo encontramos como siempre, la dirección, el versor en la dirección de propagación, producto vectorial con el E dividido eta 0, con el E que calculé antes. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, no hay componentes radiales de E y de H. O sea, sigue siendo válido que la onda es transversal electromagnética. Vamos a trabajar en coordenadas esféricas, o sea, θ es el ángulo de elevación, este ángulo, y φ es el ángulo de azimut. La antena se encuentra en el origen. Vamos a establecer los parámetros básicos de una antena. Según el IEEE, son parámetros susceptibles de ser medidos y definidos de acuerdo a esta norma del IEEE. La idea es que desde el punto de vista de sistemas, tratar a la antena como si fuera una caja negra, por lo cual va a haber parámetros de tipo circuital y de tipo direccional. La mayoría de estos parámetros los en transmisión, pero hay un teorema que se denomina teorema de la reciprocidad que permite afirmar que esos parámetros también van a ser válidos en recepción. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, los parámetros de tipo circuital van a ser la impedancia de entrada a la antena, resistencia a radiación, que ya lo vamos a definir, la temperatura de ruido de la antena, los parámetros físicos, el tamaño, el peso y la distribución de las corrientes en la antena. En el caso del dipolo de Hertz, la distribución de corriente era constante. En el caso del dipolo corto, la distribución de corriente era lineal. Y después, cuando veamos el dipolo de media longitud de onda, va a ser senoidal. Y los parámetros direccionales, de los cuales nos vamos a ocupar en esta presentación, son el diagrama de radiación, el ancho de haz, la directividad, la ganancia y eficiencia, relación frente-espalda, área efectiva y polarización de la antena. Vamos a empezar por lo que se conoce como diagrama de radiación, que es un gráfico. Perdón, en una tres pregunta. dimensiones. Sí, adelante. ¿Área efectiva es lo mismo que área eléctrica? Es lo que vimos antes, como cuando vimos en propagación el área efectiva. Ah, ok, es lo mismo. Ok. El nombre es área efectiva. El nombre se llama área efectiva. Yo dije que eso era un área, que no era el área, en el caso de una parábola, no era el área geométrica de la antena, era un área menor, por eso es un área eléctrica. En el sentido que no es el área geométrica. ¿De acuerdo? Era el lambda cuadrado sobre 4pi por la ganancia. Es un área menor, pero es área efectiva. Entonces, el diagrama de radiación, digamos que esto se utiliza para un montón de otras áreas también, es un gráfico en 3 dimensiones y me da las variaciones del módulo del pointing o del módulo del campo eléctrico en función de los ángulos θ y φ.
Supuestamente este diagrama lo voy a medir a una distancia constante. La idea es que si estoy en campo lejano, no importa a qué distancia me pare, el diagrama de radiación es el mismo. Cosa que no ocurre en campo cercano. En campo cercano, el diagrama va a depender de la distancia. Por eso, insisto, ahí no tiene sentido. En campo lejano, yo puedo dar el diagrama de radiación de una antena porque a cualquier distancia que lo mida, voy a obtener lo mismo. Entonces, esta antena, que se denomina antena bocina, tiene este diagrama de radiación. ¿Se entiende la idea básica? Bueno, ahí hay distintos diagramas de radiación de distintos tipos de antena, de una bocina, de una antena tipo parche, como las que tienen en su notebook, en la tapa de la notebook, de un celular, también es una antena de este mismo tipo. Todas estas, cada tipo de antena tiene su diagrama de radiación asociado. La antena isotrópica que hablamos en la clase de propagación, el diagrama de radiación sería una esfera, porque irradia igual en todas las direcciones. Para cualquier tita y cualquier phi que yo me pare, tengo la misma densidad de radiación. Si yo hago un corte en cualquier plano, obtengo circunferencias, como diagrama de radiación plano. Esta antena dijimos que no se puede construir, es una antena ideal. El pointing, la densidad de potencia, no depende de la frecuencia. Corresponde a una fuente puntual. Y la idea, porque me puede decir, ¿para qué hacemos una antena tan teórica? Es que voy a usar esta antena como metro patrón para compararla con las antenas reales. Esa es la idea. Voy a comparar antenas reales con esta antena ideal. Entonces, dijimos que el diagrama de radiación hay dos tipos. El diagrama de radiación absoluto, en donde represento el campo eléctrico o el pointing en función de los ángulos, o sea, me paro a una distancia fija, de manera que el pointing varía solamente con tita y phi. Estos diagramas no son muy útiles que digamos, porque van a depender a qué distancia me coloqué y la potencia con que alimenté la antena. Por lo cual son mucho más útiles lo que se denominan los diagramas relativos o normalizados. O sea, voy a llamar F al diagrama normalizado del pointing, o sea, divido el pointing por el pointing máximo. En el caso del campo eléctrico lo voy a llamar E sub n y voy a dividir el campo eléctrico por el campo eléctrico máximo. En general, estos diagramas se van a expresar en decibeles, por lo cual tomo, en el caso anterior, 10 logaritmo para el pointing y 20 logaritmo para el campo. Supongamos que yo tengo una antena acá en el origen, me paro a una distancia fija y voy a ir moviéndome en distintos ángulos, estos que están marcados acá, y midiendo la intensidad del campo eléctrico. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno. Este sería el diagrama absoluto. Yo represento esto, en función del ángulo sería el diagrama absoluto. Ahora, dijimos que mucho sentido no tiene, porque si yo cambio el R, si usé acá, por ejemplo, supongamos que la distancia del campo lejano son 30 metros, bueno, a 30 metros obtendría
unos valores de campo eléctrico, a 60 otro, a 100 otro, etcétera. O sea, que evidentemente va a depender de R el valor que yo obtenga. Entonces, es mucho más conveniente usar el normalizado. Entonces, a cada valor de campo le voy a restar el máximo. El máximo son 30 dB microvol metro. Entonces, a cada valor, para normalizarlo, le resto 30. Y lo que obtengo es estos valores. Ahora, el máximo va a corresponder a 0 dB. Entonces, el máximo que estaba acá en unos 20 grados corresponde a 0 y todos los demás valores, acá tendrá 0, menos 10, menos 20, menos 30. El paso de la escala se usa generalmente 3, 5 o 10 dB, eso depende del tipo de antena. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, se entiende. Bueno, ahí tengo un diagrama de campo eléctrico normalizado y un diagrama de Poynting para la misma antena. ¿Por qué se ven distintos? Son para uno el del pointing y el otro de... Claro, pero digamos, es la misma antena. En la de la izquierda es el campo eléctrico, la de la derecha es el Poynting. Pero ¿hay alguna relación entre el campo eléctrico y el Poynting? Sí. ¿Cuál? Que es una relación cuadrática. Claro, precisamente por eso. O sea, estas estructuras que aparecen acá, aquí no aparecen. Aparecen mucho más chiquitas. Precisamente porque es módulo del campo eléctrico al cuadrado. O sea, insisto, la antena es la misma. Generalmente se trabaja con el diagrama en el pointing, el diagrama el power pattern, acá, el power pattern. Generalmente en las hojas de datos de antena figura este. Es difícil que aparezca el de campo eléctrico. Generalmente se trabaja con el de pointing. Entonces, los diagramas de radiación son siempre en la zona de radiación, en el campo lejano. Digamos, nadie lo aclara porque eso se sobreentiende. Los diagramas van a cambiar con la frecuencia y la polarización de la antena. Este es un ejemplo, es una bocina, ahí van cambiando la frecuencia, fíjense cómo el diagrama se va modificando según la frecuencia. O sea, la característica principal la mantiene, o sea, el lóbulo principal, este que está acá, se mantiene, pero todos estos lóbulos, se denominan lóbulos secundarios, van cambiando según la frecuencia, según cambia la frecuencia. O sea que yo tengo el diagrama para una frecuencia, supuestamente es la frecuencia central o cosas por el estilo, pero nadie me garantiza que para la frecuencia que yo voy, si no es la que está ahí, que sea exactamente igual. ¿Se entiende eso? Sí. Y esta otra es una antena que es básicamente un triángulo. Bueno, no me marca, perdón. Es un triángulo alimentada en el punto medio. Y este diagrama, o sea, esta antena, la idea es que dispare hacia arriba, o sea, que la radiación sea emitida hacia arriba. Ahora, en esta animación, se va cambiando la frecuencia de la antena.
sea, aparece muy chiquitito por ahí abajo, pero va desde 2 megas hasta 20. Fíjense cómo... Ay, bueno. Ahí. Obviamente tiene variaciones fuertes. Apunta siempre hacia arriba, pero la cantidad de lóbulos que aparecen debido a la variación en frecuencia es considerablemente grande. ¿Se entiende? Bueno, Sí. entonces, una antena direccional. Sí, perdón, ¿alguien preguntó algo? No, que sí, se entendió. No, yo una duda, los colores representaban la magnitud, digamos, ¿no? Perdón, perdón. Los colores tipo el rojo, naranja representaban la Sí, sí, magnitud. era la intensidad. Sí, la escala está muy chiquita, no se ve al costado, Sí, sí. pero mira la idea del pointing, sí. Eso lo graficás con respecto a la frecuencia, va a tener máximos y mínimos, digamos, por, por No, cómo... la estructura cambia, digamos, espera que vuelvo para atrás. Digamos, en la frecuencia baja, digamos, en 2, 3 megas, uno supone esta estructura, o sea que la máxima radiación está hacia arriba. ¿De acuerdo? Esa es la idea de esa antena. Ahora, el tema es que al ir cambiando la frecuencia, esto se parte y aparece la radiación distribuida en distintos lóbulos que están mirando hacia arriba, pero se empiezan a separar angularmente. No hay un solo lóbulo principal, como aparece acá, sino que aparece toda una Pero especie esos de lóbulos tienen todos serrucho. un máximo. En cada lóbulo tiene un máximo, pero evidentemente yo la potencia con que lo alimento la estoy distribuyendo en todos esos lóbulos. O sea, ese problema me va a traer, evidentemente, para la que yo la uso, me va a traer inconvenientes. Esa variación del lóbulo, no, digamos, es una antena geométricamente muy grande. Esto tiene que ver con lo que hablamos de ionósfera la vez pasada, que lo tengo que terminar en algún momento que haya un ratito libre, y ahí les voy a mostrar una foto de una antena real de estas. Es una antena, no me acuerdo si eran 40, 50 metros de base que tenía, una antena grande, pero trabaja en la banda HF, o sea, en frecuencias de 3 a 20 megas, o sea, son longitudes de onda grandes. Entonces, evidentemente la antena, lo ideal sería que mantuviera la forma del lóbulo, pero no. Evidentemente, a medida que voy aumentando la frecuencia, el lóbulo se va deformando cada vez más. No sé si respondí a tu duda. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, en las antenas direccionales hay un lóbulo principal, que es la porción del diagrama que va a estar delimitada por estructuras donde hay radiación más débil, o sea, acá es bien visible el lóbulo principal, es este. Esta es una representación cartesiana, esta es una representación polar, se utilizan las dos. El cero, o sea, es un diagrama normalizado, en esta escala que está acá, el círculo exterior corresponde a 0 dB, o sea, es un diagrama normalizado. Después, alrededor del principal, hay una serie de estructuras secundarias, que se denominan lóbulos secundarios, que la antena irradia por ahí también. En realidad, los lóbulos secundarios es un defecto de la antena, no es algo querido, digamos, porque evidentemente a mí me interesa que la mayor densidad de potencia esté concentrada acá, no que salga en esta dirección o en esta. Eso es un efecto de los lóbulos secundarios.
voy a producir densidad de potencia, no en la dirección que a mí me interesa. Eso puede, si no se controla, puede generar interferencia, por ejemplo, en otro tipo de servicio. Porque evidentemente este radioenlace del otro lado va a haber una antena similar apuntando en esta dirección. Entonces, obviamente, el lóbulo principal apuntado con el lóbulo principal. Pero la radiación que sale de este ángulo de 30 grados, puede interferir otro servicio que esté por acá. ¿Se entiende? Igual son 40 decibeles por debajo del principal. O sea, el nivel es mucho menor que del nivel del pointing que sale por acá. ¿Se entiende esto? Sí, Y además hay lo que se llama el lóbulo trasero, o sea, radiación a 180 grados del principal, que está acá a menos 44 decibeles del principal. Es decir, esto que está acá. El lóbulo posterior o el lóbulo trasero. Bueno, el diagrama en 3 dimensiones es muy bonito, pero poco útil, por lo cual lo que se utiliza es hacer recortes en 2 planos, que vamos a llamar plano E y plano H. El plano E se va a definir como el plano paralelo al vector campo eléctrico y contiene la dirección de máxima radiación. El plano H, o sea, si esta antena tiene este diagrama de radiación, acá está el campo eléctrico, por lo cual el plano este violeta sería el plano E. Contiene el campo eléctrico y la dirección de máxima. El plano H va a ser perpendicular al anterior, va a ser paralelo al campo H, sería el plano celeste, y va a ser perpendicular al campo E. Ahora lo vamos a ver aplicado esto para que se entienda mejor. Volvamos a nuestro dipolo de Hertz. El dipolo de Hertz tenía este pointing radial. ¿Se acuerdan? Sí, bien. Bueno, entonces voy a llamar a todas las constantes S sub 0, de manera que el diagrama normalizado del pointing para el dipolo de Hertz va a ser el pointing, S sub 0 seno cuadrado de tita, toda esta expresión, dividido el valor máximo, S sub 0. De manera que el diagrama normalizado del pointing para el dipolo de Hertz es seno cuadrado de tita. ¿Se entendió cómo lo encontré? sí, perfecto. Bueno, ¿qué forma tiene esto? Si hago variar el ángulo tita, describe esta especie de 8. El ángulo tita es este ángulo. ¿De acuerdo? Eso es el plano vertical o plano E. Ahora, el diagrama dijimos que eran tita y phi. En la expresión aparece tita solamente. ¿Cómo es el diagrama en phi entonces? Es constante. ¿Cómo, perdón? Es constante. Es constante. Y si algo que es constante, ¿qué representación tiene? O sea, mejor dicho, no es constante, no depende de phi. El diagrama no depende de phi. Acá no aparece ninguna expresión que tenga phi. Entonces, cuando el diagrama no depende de la coordenada, es una circunferencia, siempre y cuando, esto es el diagrama en el plano horizontal, cuando yo hago tita igual 90, esto no vale 0, ¿de acuerdo? Vale 1. Entonces sí puedo decir que en phi es una circunferencia. ¿Se entiende?
sea, es porque tomás tita en 90, en este caso. Claro, tomé tita, para irme al plano XY, tengo que hacer tita igual 90. Sí, perfecto. Si eso me diera 0, no puedo decir que es una circunferencia. ¿De Claro, debe acuerdo? ser. Sí, sí. Después vamos a ver más adelante un caso en que ocurre eso. Entonces el diagrama no se puede decir que no, la expresión no parece phi, pero no puedo decir que es una circunferencia porque cuando lo evalúo en tita 90 se anula, vale 0. Entonces esto de la circunferencia vale siempre y cuando la expresión en tita no se anule para 90 grados. Bueno, si yo esto lo armo en el espacio, bueno, pero antes de eso, el dipolo está acá, visto desde arriba, y está acá en el diagrama vertical. Si yo ensamblo estos dos diagramas, me da esto. Ese sería el diagrama tridimensional del dipolo de Hertz. ¿De acuerdo? Este es el diagrama vertical y el horizontal es una circunferencia. ¿Sí? Sí. Bien. Ahí tengo el dipolo, el diagrama tridimensional, los colores es la intensidad. Si yo me paro en el eje del dipolo, acá o acá, ¿cuánto tengo? ¿Qué pointing tengo ahí? ¿Dónde, perdón? Si yo me paro donde están las cruces, las X rojas, acá o acá, ¿cuánto recibo? ¿Qué pointing pone coloca la antena esta en esos puntos? Cero. Cero, porque hay el tita vale cero, es lo que se ve acá. En esta zona, a medida que me voy acercando al polo, la intensidad va disminuyendo hasta que sobre el eje, sobre la antena, lo que radia es cero. O sea que en la dirección de la antena, en este punto y en este punto, el pointing vale cero. ¿Dónde es máximo? Seno cuadrado de tita. ¿Dónde va a ser máximo? 90 grados. A 90 grados, que es la zona esta que está marcada acá. Todo esto. Y como se ve, cuando voy disminuyendo el ángulo, va variando lentamente. Acá está prácticamente todo el mismo color. El máximo es acá en el ecuador, en 90 grados, para tita 90. Pero a medida que voy disminuyendo el ángulo, ¿ven? En toda esta zona, ya vamos a ver por qué, la variación es muy pequeña. Acá sí ya empieza a disminuir más fuerte. De 1, ahí pasó a 0,6, 0,8 y acá se viene abajo. Bueno, entonces el plano E estaba definido en la dirección de máxima radiación, o sea, pi sobre 2, tita pi sobre 2, y el campo eléctrico en esa dirección es paralelo al eje zeta. Y el plano H, bueno, algo similar, pero para H. Entonces, ahí tenemos el plano E, el plano vertical, y el plano H, el plano horizontal. Bueno, ahí lo van a ver en esta animación. Ahí está el dipolo. El diagrama de radiación.
¿Se entendió? Genial, sí. Bueno, Sí. según el diagrama de radiación, las antenas se pueden dividir. O sea, la antena isotrópica tenía un diagrama de radiación que era una esfera. No hay que confundir la antena isotrópica con las denominadas antenas omnidireccionales. La antena omnidireccional es aquella que va a radiar en todas las direcciones iguales en un plano, pero no en el otro. Es el caso del dipolo de Hertz. O sea, en el plano de Azimuth es omni. Para cualquier distancia, para cualquier phi que yo me pare, veo lo mismo. Pero cuando me elevo en phi, ahí ya no es más ovni. ¿De acuerdo? La diferencia entre la isotrópica y la omnidireccional. Sí. Y finalmente las antenas direccionales, en que la radiación está concentrada en una dirección particular. Vamos a definir ahora lo que se denomina el ancho de haz de la antena. Tengo el diagrama de radiación. Acá tendría el valor máximo, 1. Y la idea es que me voy moviendo por el diagrama hasta encontrar la mitad. En decibeles, si esto es 0 decibel, el punto que corresponde a media potencia es aquel que está 3 decibeles por debajo de este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, sí o no? Sí. Bueno, esa es la medida angular del diagrama de radiación que más se emplea en la práctica. El ancho de haz entre puntos de media potencia o ancho de haz entre puntos de 3 dB. Otra medida es el ancho de haz entre ceros. Entre el lóbulo principal y el primer lóbulo secundario hay un cero, entonces mido el ancho de haz entre ceros. Ahí están comparados entre puntos, el ancho de haz entre puntos de media potencia y el ancho de haz entre ceros. Volvamos a nuestro dipolo de Hertz. Para calcular los puntos de media potencia, lo que tengo que hacer es seno cuadrado de tita igual a 1/2. De ahí me queda seno de tita más menos 1 sobre raíz de 2, lo cual corresponde a 45 grados y 135. Quiere decir que el ancho de haz es la diferencia, 90 grados. ¿Se entiende? Sí. Lo que me está diciendo esto, que esta antena concentra la mayor densidad de potencia en ese ancho de haz. O sea, prácticamente lo que va a radiar en esta zona o en esta zona es muy pequeña con respecto a lo que radia en esta zona. ¿De acuerdo? Por eso esta es una medida importante sobre una antena. ¿Qué ancho de haz tiene? Otro parámetro importante es lo que se denomina relación frente-espalda en antenas direccionales. En este caso es lo que radia hacia adelante menos lo que radia hacia atrás. En este caso particular, hacia adelante tengo 0 decibel menos
menos 13,95, que es lo que tengo hacia atrás. O sea, la relación frente-espalda, en este caso, sería 13,95. Eso varía según el tipo de antena, pero ¿qué me conviene? ¿Que sea alta o baja? ¿Qué les parece? Yo creo que alta, para que esté dirigida. Claro, porque lo que emite hacia atrás no me sirve para nada. Entonces, cuanto más alta sea la relación frente-espalda, mejor es la antena. Bueno, la potencia radiada, tengo el pointing, un medio del real de vector h. Si tengo E sub θ y E sub φ, me quedaría esto. Por lo cual, la potencia radiada sería el flujo del pointing a través de una esfera centrada en la antena. El diferencial de potencia radiada sería el pointing, el valor medio temporal del pointing, escalar el diferencial de superficie de la esfera, que sería R cuadrado seno θ diferencial φ. Por lo cual, la potencia radiada, integro esta expresión, θ entre 0 y pi, φ entre 0 y 2pi. Ya con esto termino. Para el caso del dipolo de Hertz, este era el pointing. Tengo que calcular el flujo del pointing a través de la superficie. Coloco la expresión del pointing radial. Este es el jacobiano o el diferencial de superficie en esféricas. Por lo cual me queda que la potencia radiada, el valor medio temporal de la potencia radiada, tiene esta expresión. Esto es para el dipolo de Hertz, porque usé el pointing del dipolo de Hertz. Si fuera para otra antena, tengo que usar el pointing correspondiente a la otra antena. ¿Se entiende? Bien, sí. Y lo último, el diferencial de área que acabamos de hablar en esféricas estaba dado por esta expresión. Ahora, supongamos que tengo estas superficies, lo que se ve acá. El diferencial de área 1, 2, 3 sería obviamente R1, R2, R3, pero la parte seno θ, diferencial φ es común a las 3, o las 4 o las 5 áreas a las que tenga. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Por lo cual, voy a definir, si yo hago diferencial de área sobre R1 al cuadrado, y esto es seno θ, diferencial φ. Y a eso lo voy a llamar un diferencial de ángulo sólido omega. La interpretación geométrica sería la que se ve acá. Es como si yo tengo la esfera, tengo un cono, y este es un ángulo en θ y en φ. ¿De acuerdo? El diferencial omega es un ángulo para 3 dimensiones, porque depende de θ y de φ. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve bien. Bueno, listo. Por ahí, bueno, el diferencial de ángulo sólido, mejor dicho, el ángulo sólido de una esfera integraría θ entre 0 y pi, y φ entre 0 y 2pi, me da 4pi. O sea, que el ángulo sólido de una esfera es 4pi.
Eso se lo llama estéreo radián, porque es radián por radián, pero digamos, es 4pi. Y eso equivale a 41.256 grados cuadrados. Eso se lo dejo para que lo demuestren ustedes. Bueno, hasta acá llegamos en esta clase. El jueves continuamos con este tema. ¿Alguna duda? No, nada por mi parte. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el jueves. Nos vemos, gracias. Nos Chao, vemos. profesor. Genial, el Gracias. jueves. Adiós. Hasta luego.